Muy buenos días a todos, hermanos y amigos. Qué bueno verles, aún en un fin de semana largo, donde sabemos que muchos pasan tiempo en familia. Qué bueno que hay un gran número de ustedes aquí, congregándose en este día del Señor, disfrutando de este tiempo de adoración, de encontrarnos con nuestro Señor y Salvador. Gracias, hermanos del equipo de adoración, por guiarnos a contemplar al Dios de toda gracia que nos ha salvado gratuitamente en Cristo. En esta mañana tenemos el reto de continuar predicando nuestra serie acerca de la unidad en la diversidad, y nuestros pastores han hecho un maravilloso trabajo continuando en los capítulos 2, el capítulo 3, y hoy vamos a movernos hacia el capítulo 4 para hablar de un tema que ustedes pueden ver en la pantalla, que hemos titulado El Espíritu que promueve la unidad. Yo quiero invitarles a que leamos solamente el primer versículo de este capítulo para orar y clamar al Señor que Él nos guíe a toda verdad y que su Espíritu se mueva en nuestras mentes y corazones en esta mañana. Dice el versículo 1 de 1 Corintios 4, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Señor, venimos necesitados de ti. Nuestros corazones están cargados y anhelan que tú hables a nuestras vidas. Espíritu de Dios, gracias por unirnos a Cristo. Ahora, danos la gracia de poder seguir abrazándolo a Él. Oh Padre, que diste a tu Hijo, te pido que edifiques tu iglesia, que nos concedas construir sobre esa roca eterna y que lo hagamos bien, con motivaciones correctas, pero con un carácter creciente, piadoso y temeroso de ti, que imita a tu Hijo, al hombre perfecto, al hombre ideal. Concédenos ser hombres y mujeres con corazones de siervos y de siervas, porque sabemos que es eso, junto con el poder y la gracia de tu Espíritu, que nos va a preservar unidos hasta que tú vengas. Y yo te lo ruego, agradecido, en el nombre de Jesús. Amén. En los Estados Unidos existe un pueblo llamado Nantucket, en una pequeña isla en las costas de la provincia norteña de Massachusetts, situada junto a importantes rutas marítimas que recorren toda la parte noreste de este país. Y a finales del siglo XIX, los buques de vela estaban en su apogeo y crecimiento como medios de transporte y comercio. Por esa isla de Nantucket pasaban cientos de barcos al día, todos navegando sin las ventajas de la tecnología moderna de hoy día. El clima tormentoso, los traicioneros bancos de arena cerca de las costas provocaron más de 700 naufragios en esas aguas circundantes de Nantucket, lo que hizo que esa zona fuera conocida y recibiera el apodo del cementerio del Atlántico. Y antes de que existieran los salvavidas organizados, los marineros que se veían en medio de estos naufragios tenían muy pocas probabilidades de salvarse. De modo que ante el número de naufragios y de pérdidas de vidas, los habitantes de las comunidades aledañas empezaron a esforzarse por salvar las vidas de los náufragos. Construyeron, como ven en la pantalla, cabañas de salvamento a lo largo de las costas, impartieron clases de natación a los alumnos en las escuelas públicas, elevaron carteles instructivos sobre métodos de reanimación y organizaron un equipo de salvavidas voluntario que salía a remar para rescatar a los náufragos. Eran hombres increíblemente valientes y heroicos. El 31 de marzo de 1879, una violenta tormenta azotó el estrecho de Nantucket, ocasionando fuertes vientos,
una lluvia helada, nieve y encima de todo una niebla espesa que quitaba toda visibilidad. Al día siguiente, el 11 de abril, el 1 de abril, más de 68 embarcaciones naufragaron en los alrededores de esta isla, y esto dio lugar a la mayor operación de rescate de la historia de esa isla. El capitán Thomas Sansbury y su tripulación de voluntarios remaron con su bote de salvamento hacia el primer buque naufragado llamado John Hale. Rescataron a toda la tripulación y la llevaron de vuelta a la orilla. Luego regresaron al tempestuoso mar y se dirigieron a otro buque naufragado llamado Emma Edwards. Este buque se estaba balanceando de un lado a otro. Sus mástiles se habían tumbado, golpeando el mar con cada giro, haciendo imposible que el bote de rescate se pudiera acercar. A lo lejos se veía un marinero sobreviviente. Uno de los rescatistas del capitán, llamado George Coffin, se ató una cuerda a la cintura para evitar ser arrastrado por el mar y saltó del bote y rescató al único sobreviviente. Durante 32 horas consecutivas, el capitán Sansbury y su tripulación soportaron las penurias de la tormenta, y yendo de naufragio en naufragio rescataron a más de 40 marineros naufragados. El Congreso de los Estados Unidos reconoció el servicio sacrificial y valiente de Sansbury y su tripulación, entregándole al capitán una medalla de oro y concediéndoles medallas de plata a cada uno de sus tripulantes. Hoy existe un museo en ese pueblo dedicado a todos esos valientes servidores de Nantucket que sirvieron como salvavidas rescatistas. Y el lema de este grupo era: tienes que salir, pero no tienes que volver. Ahí no había ego, ahí solo había sacrificio. Y aunque nunca les pagaron por sus servicios, nunca les faltaron voluntarios que lo dieron todo, que lo arriesgaron todo para salvar vidas. Y miren, el apóstol Pablo fue un hombre así. Él lo arriesgó todo por el evangelio y por la iglesia de Jesucristo. Su servicio en el reino no buscó gloria, ni alabanza, ni exaltación de los hombres. Pablo modeló el espíritu de siervo que se entrega y se da por completo por la causa de Cristo, sin esperar nada a cambio, tal y como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que debe ser un líder siervo. En los capítulos del 1 al 4 de 1 Corintios, Pablo viene confrontando el espíritu de orgullo, de gloria humana, de competencia partidaria, de exaltación a los hombres que los corintios estaban imitando de la cultura pagana y que habían introducido dentro de la iglesia, y que estaba ahora produciendo divisiones internas. Y parte del problema en sus mentes inmaduras era una falta de comprensión del evangelio, una falta de comprensión de cómo se manifiesta la gracia de Dios, de cómo se nos imparte la sabiduría de Dios, de cómo opera el poder de Dios en nosotros, y que se opone a toda jactancia humana de nuestros corazones, para que en todo y para todo la gloria de todo lo que ocurre en la iglesia y a través de la iglesia sea siempre dada únicamente a Jesucristo. En el capítulo 4, Pablo quiere cerrar este tema, invitándonos a todos, tanto a pastores como a ovejas, a abrazar un concepto de nosotros mismos como siervos de Jesucristo, que no buscamos nada para nosotros mismos, ni poder, ni posición, ni gloria, ni aplausos, sino que nuestra sola motivación es entregarnos voluntaria y sacrificialmente en servicio de los demás, igual como los hicieron los rescatistas de Nantucket para con los naufragados. Y para lograr nuestra misión necesitamos
el espíritu de servicio sacrificial que mata el ego y que nos une enfocados en la meta de salvar vidas. La humillación voluntaria que se entrega en servicio sacrificial ahoga el orgullo humano que destruye las relaciones humanas y que causa divisiones carnales. Por eso, en esta mañana, queremos compartir con ustedes un sermón que hemos titulado El Espíritu que promueve la unidad. El Espíritu que promueve la unidad. Y esta es la verdad que gobierna todo este capítulo y que la podemos aplicar a nuestras vidas de esta manera, reconociendo que todos luchamos con corazones que buscan alabanza y que se exaltan sobre los demás, causando división. Tú y yo debemos cultivar un espíritu de siervo que promueve la unidad de la iglesia. Si tú eres como yo, tú luchas con el orgullo. Yo lucho con el orgullo. Pero el orgullo divide, el orgullo quiebra, el orgullo separa. Dios quiere que nosotros abracemos el espíritu y el corazón de un siervo que no busca nada sino servir a los demás. Y así comienza el capítulo 4 diciendo que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo. Y Pablo nos invita a ser considerados, a que se nos llame, a que se nos dé el título de siervos. La palabra servidor en el versículo 1 significa un asistente, un ayudante que está en una posición subordinada. Servidor significa literalmente debajo de los remeros, y originalmente eso se refería a los galeotes, a los remeros más bajos, en esos barcos que transportaban en aquellos tiempos mucho comercio, y estos eran los remeros que eran puestos en el nivel inferior de un barco. Eran los esclavos más serviles, menos envidiados y despreciados. Y más tarde ese término pasó a referirse a cualquier persona subordinada, a todos aquellos que están bajo la autoridad de otro. Y es así. Esto es lo que está diciendo Pablo. Es así que debemos considerarnos todos los creyentes, y en especial nosotros los líderes, que estamos llamados a modelar el concepto y la imagen de un siervo en la iglesia. Somos asistentes, ayudantes de Jesucristo, llamados a ejecutar las más humildes órdenes de nuestro Señor y Rey. Y en la historia de la humanidad, muchas personas han tenido el trabajo de siervos en hogares, en casas, asistiendo en las tareas y responsabilidades del hogar. Quizás para la sociedad este tipo de trabajo ha sido y es considerado como uno de los más humildes, aunque no le quita nada de dignidad. Pero esta es precisamente la idea a la que Pablo apunta: a que todos abracemos y cultivemos ese concepto humilde de nosotros, que nos veamos como servidores, asistentes, ayudantes de Jesucristo y de todos los demás, y que en nuestras relaciones interpersonales nosotros nos convirtamos en siervos diligentes y sacrificiales de los demás. Es interesante que aún después de los discípulos haber estado con Cristo por 3 años, y justo cuando iban de camino a Jerusalén, justo cuando el Señor les anunciaba que se estaba preparando para realizar su mayor acto de servicio sacrificial en la cruz, apareció la madre de los hijos de Zebedeo con sus 2 hijos, y se le acercó a Jesús postrándose ante él y le pidió que ordenara que en su reino sus 2 hijos, Jacobo y Juan, se sentaran el uno a la derecha y el otro a la izquierda de su trono. Y en el instante, cuando los otros 10 oyeron esta solicitud, se enojaron contra los demás hermanos y mostraron ahí los efectos destructivos del malestar y la división que se produce cuando unos quieren elevarse y exaltarse por encima de los demás. Y el Señor los confrontó
como Pablo confrontó a los corintios. Cristo en amor corrigió a sus discípulos y nos dejó ahí una de las más grandes enseñanzas acerca del verdadero liderazgo que edifica y que une a las personas y resume nuestro valor como iglesia, ciudad de gracia de líderes siervos. Dice Mateo 20, 25 al 28, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Según lo que enseña el Señor, si nos elevamos buscando alabanza y exaltación, causaremos destrucción y división en nuestras relaciones. Pero si bajamos nuestro espíritu, si humillamos nuestro espíritu, buscando ser siervos sacrificiales que desinteresadamente buscan darse a los demás, Dios nos garantiza que produciremos amor y unidad en nuestras relaciones. En el reino contracorriente de Cristo, para subir tenemos que bajar, para escalar tenemos que descender, para ser grandes en el reino de Dios, irónicamente tenemos que volvernos los más grandes siervos de los demás. Y para cerrar este tema de las divisiones carnales, Pablo nos enseña varias cualidades de un siervo que debemos cultivar para promover la unidad de la iglesia. Y la primera cualidad de un siervo es que es un siervo fiel. Un siervo fiel. Versículo 1 y 2, que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere, además de los administradores, es que cada uno sea hallado fiel. Pablo dice en el versículo 2 que se requiere de cada uno, de todos nosotros, que seamos hallados fieles en nuestro servicio. Fiel significa digno de confianza, que inspira confianza, una persona en quien se puede depender para una tarea o responsabilidad. De modo que para poder ser siervos fieles, lo primero que tenemos que hacer es voluntariarnos para abrazar tareas y responsabilidades. La unidad de la iglesia se promueve cuando todos trabajamos, cuando todos nos entregamos sacrificialmente, cuando todos nos ofrecemos en servir en favor del bien común, buscando contribuir de maneras significativas en los distintos ministerios de la iglesia. Y eso requiere que nos involucremos. Eso requiere que nos insertemos activamente en las rotaciones ministeriales para llevar sobre nuestros hombros la carga de la obra del Señor. Pero ¿acaso no notaron cómo Pablo también pidió que lo consideraran como un administrador? La palabra administrador significa alguien a quien se le confía la mayordomía de una casa o patrimonio, como un tipo de tesorero que con sabiduría maneja, organiza y distribuye los recursos que ha recibido para realizar las tareas y las necesidades de una institución. Y eso añade un peso de sabiduría al servicio. Dios quiere que tú seas un administrador sabio de tus habilidades en el reino, que uses tus fortalezas, esas marcadas habilidades que Dios te ha impartido, en las cuales Dios te ha hecho bueno y hábil, esas destrezas especiales que a ti te apasionan, que las uses para servir a su iglesia. A los pastores Dios los ha hecho administradores de los misterios de Dios. Y eso se refiere a que una de las principales responsabilidades pastorales es administrar la enseñanza de la palabra revelada de Dios, el misterio que antes estaba oculto, el misterio de la gracia de Dios en Jesucristo.
y que por lo tanto debemos esforzarnos, como Pablo le dijo a Timoteo, para trazar bien la palabra, haciéndolo con fidelidad, trabajando duro semana tras semana en el estudio y en la preparación de la predicación para interpretarla bien en su contexto, aplicando con precisión la verdad de Dios a la vida de la iglesia. Para ser un siervo fiel, tanto pastores como ovejas debemos ser buenos mayordomos de nuestras habilidades, de los recursos y del tiempo que Dios nos ha dado, poniendo el reino por encima de todo y ante todo buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Cristo relató a sus discípulos una historia sobre un mal mayordomo que fue corregido y llamado a capítulo por su mala administración. Dice Lucas 16, del 1 en adelante: había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y miren, aprendemos varios principios prácticos de esta historia que hizo Jesús con relación a ser siervos fieles y mayordomos sabios. Primero, todos somos mayordomos, pero la pregunta es: ¿qué tipo de mayordomo eres tú? ¿Eres un necio? ¿O eres un sabio? ¿Eres uno fiel o uno injusto? Número 2, a todos los mayordomos continuamente se les pide rendir cuentas. Es cierto. Y quizás cuando Cristo hace esa ilustración es para que nosotros pensemos que hay una rendición de cuentas en el juicio final. Pero gracias a Dios por su gracia, que hoy por medio de su palabra Dios te pide cuentas. Y Dios te pide que te evalúes y que ahora te humilles delante de Él y te pongas al día, pongas tus cuentas al día delante de Él. Número 3. Hay oportunidad de arrepentimiento y rectificación antes del juicio final, aun cuando tú hayas sido un mal mayordomo. Y la verdad es que si somos sinceros, todos lo hemos sido, despilfarrando los bienes que Dios nos ha dado. Y si no eres creyente y neciamente has desperdiciado tu vida sirviendo al pecado y a los ídolos de tu corazón, Dios hoy te llama a traer todos tus pecados y tu mala mayordomía a la cruz de Jesucristo. Porque en Cristo Dios te invita a recibir perdón, salvación por gracia y restauración de tu vida. La misericordia de Dios, como cantábamos, es tan grande que puede cubrir, puede borrar y perdonar todos tus pecados. Y si eres creyente y neciamente has construido sobre Cristo con los materiales perecederos de la madera, heno y hojarasca, que con el fuego son quemados, Dios por igual te habla a ti en esta mañana y te llama a arrepentimiento. Y te recuerda que para ti, como un hijo y una hija de Dios, también hay gratuito perdón en Jesucristo. Y te llama a que ahora madures, a que te conviertas en un hijo sabio, que a la luz de la eternidad te vuelves más sagaz que los hijos de este siglo, escogiendo con sabiduría gastarte e invertirte en las cosas eternas del reino de Dios. Ciudad de gracia para ser siervos fieles
Tenemos que construir sobre Jesucristo con los materiales duraderos, de modo que cuando pasen nuestras obras por el fuego purificador del juicio final, nuestras obras de servicio permanezcan firmes e intactas, produciendo ganancias y recompensas eternas para gloria de Dios. Dios le ha regalado a Ciudad de Gracia muchos siervos y mayordomos sabios y fieles. Y este es un buen momento para celebrar y dar gracias por ustedes, que semana tras semana lo están dando todo, sirviendo sacrificialmente a la iglesia del Señor. Muchas gracias, hermanos. En nombre de todos nosotros los pastores, muchas gracias por ser siervos responsables, confiables, en los cuales hemos podido depender desde los inicios de la iglesia, y que Dios preserve ese espíritu de fidelidad en ustedes. Pero también le preguntamos a los demás: ¿estás tú procurando servir con fidelidad a tu Señor? ¿Estás buscando contribuir con los ministerios que harán crecer y avanzar la iglesia de Cristo? Hoy Dios, en su amor y gracia, te llama a tomar decisiones santas, te llama a mostrar gratitud a tu Señor y Salvador, que ya te sirvió sacrificialmente muriendo por ti en la cruz, de modo que ahora tú lo imites a Él, volviéndote un siervo de los demás y poniendo a los pies de Jesucristo las habilidades que Él te otorgó para avanzar su reino. Así que para promover la unidad de la iglesia, la primera cualidad de siervo que debemos cultivar es la de un siervo fiel. Consideremos ahora la segunda cualidad, y es la de un siervo humilde. Un siervo humilde. Es cierto, no lo vamos a poder ver todo en el capítulo. Por eso vamos a saltar al versículo 6. Dice: esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. En esta cualidad de siervo humilde, y vamos a pedir que lo avancen así en la pantalla, Pablo le solicita a los corintios que no usen lenguaje, oiga esto, que no usen lenguaje que exalte a los líderes más allá de lo que son y de lo que está escrito. Ya él se lo había pedido a ellos antes, en el capítulo 3, versículo 5, cuando dijo: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y la forma, oigan bien esto, la forma en que las ovejas hablan de sus líderes puede hacer que la iglesia y los mismos líderes se vuelvan arrogantes. En el versículo 8, Pablo confrontó a los corintios porque se jactaban en ellos y en sus líderes como ricos y saciados. Y miren, todos luchamos con el orgullo humano que quiere gloriarse en sí mismo y quiere atar su identidad en los hombres y en sus habilidades. Pero como creyentes hemos aprendido y debemos seguir aprendiendo que nuestra identidad está en Cristo, en lo que somos en Él y por Él, y en lo que hemos recibido y seguimos recibiendo de Él. Y Pablo afirma que si a los líderes de la iglesia y a los creyentes en general se les debe algún tipo de consideración, no debe ser conforme a los estándares del mundo, que valora a las personas por su personalidad, popularidad, habilidad, estatus social, belleza física o grados académicos, sino que deben ser estimados en base a su relación con Jesucristo. Por virtud de creación somos servidores de Cristo, y por virtud de salvación somos doblemente servidores de Cristo. Fuimos creados para encontrar nuestro gozo
en servir a Dios. Y a pesar de que el pecado nos desvió hacia el camino vacío y destructivo de servir a los ídolos de nuestro corazón, damos gloria a Dios que a través del Evangelio hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir, y ahora en Cristo estamos siendo restaurados para que encontremos nuevamente nuestro gozo, nuestro propósito y nuestra identidad en servir a Dios. Sí, la unidad de la iglesia va a depender en gran parte de que todos, tanto tú y yo, nos ejercitemos en cultivar un espíritu y una actitud de siervos humildes, que nos consideremos siervos, que nos relacionemos como siervos, que nos hablemos los unos a los otros con lenguaje de siervos, que nos humillemos juntos como siervos. Esto va a ser crucial. Esto va a ser determinante para que una iglesia pueda permanecer unida en amor. La iglesia no debe funcionar como la catapulta para hacer famoso a una persona, o como la plataforma para alguien promocionar y exhibir sus habilidades y capacidades. La única celebridad en la iglesia es Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Él y solo Él merece toda la preeminencia. Pero ni siquiera Cristo mismo, teniendo todo derecho por su persona, su autoridad, su poder y su victoria, ni siquiera Él mismo cultivó alabanza personal, ni buscó los aplausos de los hombres. Él lo dijo: gloria de hombres no busco, sino que escogió ser un siervo de bajo perfil. Él continuamente evitaba y en muchas ocasiones abiertamente rechazaba alimentar la gloria, la alabanza y la pompa de los hombres, aun cuando Él justamente se lo merecía, siendo Dios encarnado. Y Dios lo hizo, Cristo lo hizo para darnos ejemplo de lo que es un líder siervo. Quizás la mayoría de nosotros hemos presenciado o hemos visto un video cuando el pavo real abre su cola, presumiendo la hermosura de su impactante plumaje, y como caminando parece que exhibe un aire de arrogancia, hinchado de glamour, como si se estuviera jactando delante de todo el que la mira vanidosamente acerca de su belleza y grandeza. ¿Ustedes sabían que de ahí proviene el término pavonear? Que es fanfarronearse a uno mismo por su posesión, habilidad o logro. Y para vergüenza nuestra, tenemos que admitir que muchas veces nosotros actuamos como pavos reales. Sin embargo, a la luz de la gracia común y de la gracia especial de Dios, todos debemos rechazar enorgullecernos. Eso va contrario a la verdad de quiénes somos y a la verdad de lo que tenemos. Dios aborrece al presuntuoso, al altivo y al soberbio. Dice Salmo 138, versículo 6, que el único excelso, alto, sublime, exaltado y trascendente es Dios. Y por eso Dios resiste a los soberbios. Por eso Él mira de lejos a los altivos, pero Él atiende al humilde, se deleita en el humilde y le da gracia al humilde. Y en este pasaje Pablo nos da varias recomendaciones para cultivar un espíritu de siervo humilde. Primero te dice que no pienses más de ti mismo, que pienses con cordura, con el freno del dominio propio que te impide elevarte, inflarte, sobrepasarte más allá de la realidad, que te consideres únicamente a la luz de la gracia de Dios. Número 2, que no te distingas comparándote con los demás para sentirte superior y para luego discriminar, excluir y atropellar a los demás. Que no peques sintiéndote mejor y mayor por el color de tu piel, por tu ciudadanía, por tu clase social, por tu educación o por tu sagacidad. Número 3, que recuerdes
que todo lo que eres y tienes lo has recibido de Dios. Tu alma, tu cuerpo, tu apellido, tus padres, tu nacionalidad, tu educación, tus habilidades, tu trabajo, tus posesiones, tus logros, aun cuando tú hayas sido responsable, las oportunidades y las puertas vienen de Dios. Todas las cosas las has recibido de la pura gracia del Dios soberano, que no le debe nada a nadie, sino que hace todas las cosas por el puro afecto de su voluntad, y Él las otorga, las regala y las confiere a quien Él quiere, cuando Él quiere, según su eterno propósito y beneplácito. Dice Lucas 10:17 que los discípulos volvieron con gozo de una visión a la que Dios lo había enviado, y ellos estaban diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Cristo le dijo que vio a Satanás caer del cielo como un rayo por su orgullo. Así que no te vanaglories, ni te jactes, ni te envanezcas por lo que Dios te ha dado y por lo que Dios hace a través de ti. Más bien gloríate, que por pura gracia, siendo tú un enemigo de Dios, mereciendo ser condenado, tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Que tu valor y tu estima esté siempre atado a Jesucristo y a su obra por ti. Que podamos decir junto con Pablo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando alguien ve algo bueno en ti, predícate estas palabras a tu corazón y a los demás: todo es por su gracia y para su gloria. Todo es por su gracia y para su gloria. Todo es por su gracia y para su gloria. Y cuando veas la gracia de Dios en otros, no te quedes callado. Regocíjate. Celebra esa gracia. Alaba a Dios por impartir su gracia en otros. Dale gracias a Dios por usar a otros como vehículos de su gracia en tu vida. Ya vimos las dos primeras cualidades de un siervo que promueve la unidad en la iglesia. Primero, uno que es un siervo fiel, y luego un siervo humilde. Pero hay una tercera cualidad, y es la de un siervo sufriente. Mira conmigo, versículos 9 al 13. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como a sentenciados a muerte. Porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos a dónde ir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser, hasta ahora, la basura del mundo, el desecho de todo. Y Pablo emplea el uso de la ironía, que a algunos de nosotros nos gusta mucho. Y él lo hace para mostrarles una vez más a los corintios su jactancia, refiriéndose a ellos sarcásticamente como fuertes, distinguidos y prudentes, como ya lo había hecho en el versículo 8 cuando lo describió como ricos y saciados. Y Pablo lo hace intencionalmente para contrastarlo con lo que significa verdaderamente servir a Cristo. Lo que Pablo nos está enseñando es que para preservar la unidad y contribuir con el avance de la iglesia, tenemos que aprender a cultivar un espíritu de siervos sufrientes. Servir a Cristo, como Pablo hizo, envuelve sufrir persecución, padecer necesidad y soportar agravios. Y escuchen bien esto: si el Padre permitió que su Hijo sufriera hasta el punto de ser hecho un espectáculo para el mundo, siendo sentenciado a muerte y muerte de Cristo como todo un criminal, para que nosotros obtuviéramos el mayor de los regalos, que es la salvación de nuestra alma, es de esperar que también el Padre, para el avance de su iglesia, permita que nosotros suframos como parte de su plan soberano en un mundo caído y rebelde,
que cada vez más, si ustedes son testigos, se vuelve más y más hostil y antagónico contra todo lo que proclamamos el Evangelio de la gracia, que enseña la verdad exclusiva y absoluta de que todos somos pecadores, que todos debemos arrepentirnos de nuestros pecados y rebeliones, y que todos, absolutamente todos, necesitamos creer en Jesucristo, creer en el Dios eterno hecho hombre y en su sacrificio como pago de nuestros pecados, como el único camino de salvación que nos libra del castigo eterno del infierno. Y Cristo les dijo a los discípulos en Mateo 20, justamente en esa misma conversación, cuando la mamá de los hijos de Zebedeo le pidió que se sentaran al lado sus hijos del trono de Jesús. Y en el capítulo 20, versículo 22 y 23, Cristo dijo: ¿acaso podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el mismo bautismo con que yo soy bautizado? Y él se refería a su sufrimiento. Y ellos dijeron sin entender: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Y con eso Cristo profetizó cómo sería el ministerio de estos apóstoles y posteriormente de los seguidores de Cristo, cómo estaría marcado por fuertes sufrimientos, con esa triple combinación de persecuciones, necesidades y agravios. Y yo quiero que ustedes sepan que Dios usa la persecución para purificar y movilizar a la iglesia con el Evangelio. Dios usa la necesidad para aumentar y profundizar nuestra fe en su providencia. Y Dios usa los agravios para brindarnos oportunidades, para crecer en amor y gracia para con nuestros ofensores. Hermanos, servir a Cristo en su iglesia conlleva sufrir el convivir y crecer con otros pecadores que están en proceso de santificación, y en algunas ocasiones nos van a criticar, nos van a ofender e incluso van a hablar mal de nosotros. Los corintios ofendieron a Pablo muchas veces, algo inconcebible. Lo ofendieron muchas veces con críticas injustas. Parte de su inmadurez fue que algunos de la iglesia repudiaron a Pablo, no queriendo escucharlo, prefiriendo a Apolos y a Cefas. Por lo que Pablo en el versículo 15 les reclama y les recuerda que aunque ellos podían tener muchos maestros en Cristo, por la gracia de Dios, el que los había engendrado en el Evangelio por la predicación había sido Pablo. Y de hecho, más adelante, Pablo sufriría una de las oposiciones más fuertes que tuvo en el ministerio dentro de la iglesia de Corinto, llegando algunos de sus miembros hasta dudar, acusándolo falsamente de que él no era un verdadero apóstol de Jesucristo. Y por eso eventualmente fue que Pablo tuvo que escribir lo que hoy conocemos como la segunda carta a los Corintios. Cuando fue injustamente criticado, Pablo los bendijo. Cuando fue falsamente difamado, Pablo lo soportó. Y cuando hablaron mal de él, Pablo trató de reconciliar. La mayoría de nosotros salimos huyendo y cortamos para siempre. Tremendas virtudes, tremendas disciplinas piadosas que como siervos sufrientes tenemos que practicar para preservar la unidad de la iglesia. Miren, cuando una mujer pecadora y un hombre pecador se casan y se unen en matrimonio, ellos saben lo que es esto. Porque se requiere que como nuevos esposos se revistan de un amor sufriente, de un servicio sufriente, para poder unirse y mantenerse juntos a pesar de las diferencias. Y parte del pacto que los une es la determinación previa de que, no importando las diferencias de sus trasfondos, de sus familias, de sus nacionalidades, de su educación y aún de su preferencia personal, aún así los esposos nos proponemos amarnos, sobrellevarnos, soportarnos, perdonarnos, sabiendo que somos dos pecadores que por la gracia de Dios estamos trabajando juntos para volvernos esa relación misteriosa de una sola carne. Y para que esa unidad crezca, tenemos que servirnos, soportarnos y reconciliarnos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y este es el punto de lo que dice Pablo. Mientras crecemos juntos como iglesia, como decía el pastor Karel ahorita, Dios nos está uniendo
Somos una familia diversa. Una familia con diferentes trasfondos, perspectivas, preferencias, vocaciones, habilidades, multiforme variedad. Pero así como la diversidad enriquece, al mismo tiempo la diversidad contiene un elemento de sufrimiento. Porque a esta familia traemos nuestras faltas, traemos nuestros pecados, traemos nuestras debilidades. Y para unirnos y mantenernos unidos, tenemos que aprender a amarnos, a soportarnos, a servirnos, a sobrellevarnos. Y cuando nos ofendemos, tenemos que aprender a perdonarnos, tal como Cristo nos amó y nos perdonó, tal como Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos aceptó a pecadores llenos de debilidades, llenos de puntos ciegos, llenos de inmadureces y carnalidades. Y aún así Él hizo pacto con nosotros y Él prometió santificarnos hasta entrarnos a su reino eterno. Y de esa misma manera, tú y yo debemos escoger ser siervos sufrientes, que por amor a la unidad y el crecimiento de la iglesia nos convertimos en instrumentos de santificación de nuestros hermanos, prometiendo, así como un esposo hace con su esposa, que nos amaremos, nos soportaremos y nos reconciliaremos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que Cristo sea formado, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hay una última y cuarta cualidad de un siervo que promueve la unidad, y es la de un siervo valiente. Mire conmigo el versículo 14. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto los exhorto, sean imitadores míos. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos. Pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Miren, Pablo fue un tremendo ejemplo de un siervo fiel, un siervo humilde, un siervo sufriente, pero que también al mismo tiempo se llenó de valor para amonestar y exhortar a los corintios, como un padre que ama a sus hijos, los disciplina. Y miren, la palabra amonestar del versículo 14 significa aconsejar. Me encanta, es la palabra nuteteo, de donde viene la consejería nutética, la consejería bíblica que cree en la suficiencia de la Biblia y de Cristo para tratar los problemas de la vida. Esta palabra amonestar significa aconsejar para que una persona evite o abandone una conducta pecaminosa, y eso incluye una maravillosa combinación de advertencia, corrección e instrucción. En el versículo 16, Pablo nos invita a que lo imitemos a él en esta cualidad de ser siervos valientes, que amonestamos a nuestros hermanos, advirtiéndoles, corrigiéndoles e instruyéndoles para que crezcan en santidad. Y para que esto ocurra, hermanos, se requiere de un amor y un servicio valiente para enfrentar el pecado en nosotros. Y para enfrentar el pecado en los demás se requiere de la valentía que demuestra un guerrero para pelear en una batalla. Y nuestro enemigo, mis hermanos, no somos nosotros. El enemigo es el pecado. El pecado destruye la iglesia, y es por eso que debemos velar los unos por los otros, para no dejar que el pecado se infiltre en nuestras vidas y en la iglesia en general. Algo terrible estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Un cáncer infeccioso estaba entrando en el cuerpo local de esta iglesia por un pecado que un hermano de la iglesia había cometido, y ninguno en la iglesia, ni los líderes ni las ovejas, se estaban preocupando con la urgencia y el peso que el pecado ameritaba.
Pero Pablo, a pesar de la distancia, preparó a Timoteo para que en su nombre fuera a entregar esta carta y extender así su ministerio pastoral de confrontación amorosa, interviniendo en sus vidas y sirviéndoles a ellos de una forma valiente para corregir ese pecado que estaba a punto de destruir la iglesia. Y miren, hay confrontaciones que son dañinas, y por eso muchos de nosotros queremos evitar la confrontación, porque hay confrontaciones que son motivadas por orgullo, celos y por algún otro deseo carnal. Los que confrontan con ese espíritu de querer ganar ventaja, con el espíritu de atropellar a otros, realmente están abusando y le están dando una mala reputación a la virtud de la confrontación. Muchas veces Jesús fue objeto de esa confrontación destructiva. Los principales religiosos de su tiempo, movidos por orgullo, envidia y deseo de poder, se sentían ofendidos cuando Jesús les hablaba verdad y aprovechaban cualquier oportunidad para destruirlo. Y su confrontación final terminó en la crucifixión de Jesucristo, el mayor crimen jamás cometido en la historia de la humanidad. Pero cuando Pablo amonestó a los corintios, él estaba practicando una confrontación piadosa, una confrontación motivada por amor, motivada por el bienestar de ellos, queriendo rescatarlos de los efectos destructivos de sus pecados. Lo mismo que ocurrió en el Antiguo Testamento, cuando Dios envió al profeta Natán para confrontar a David sobre su pecado con Betsabé. Y esa confrontación fue dolorosa. No es fácil acercarte a alguien para hablarle de un error en su vida, pero esa confrontación amorosa del profeta Natán dio como resultado el arrepentimiento y la restauración de David. Natán no se acobardó, él fue valiente, él no fue egoísta, él fue amoroso. Su motivación fue el bienestar y la restauración de un siervo de Dios. Así que, hermanos y hermanas de Ciudad de Gracia, si queremos promover y preservar la iglesia, si queremos mantenernos unidos y seguir sirviendo juntos hasta que Cristo venga, si nosotros queremos lograr la visión y la misión que Dios nos ha dado, tenemos que amarnos lo suficiente al punto tal de amonestarnos, corregirnos e instruirnos. Si no nos confrontamos y no nos redarguimos en amor, dejaremos que el pecado entre en nuestras vidas y destruya nuestras vidas personales, nuestras familias y aún la iglesia. Evitar la confrontación pudiera parecer algo bueno, porque parece que evita un conflicto, pero al mismo tiempo no ama, porque no rescata del pecado. Y nosotros tenemos que el pecado enfrentarlo y corregirlo con humildad y mansedumbre. Miren, no podemos volvernos complacientes o pasivos cuando vemos que el pecado está destruyendo a otras personas. Se requiere de un siervo valiente, que al mismo tiempo es un siervo amoroso, que se llena del poder del Espíritu para ir y aconsejar y amonestar con gracia. Hermanos, ninguno de nosotros puede ser un siervo tal y como la Biblia lo describe en sus propias fuerzas. Se requiere una obra especial del poder del Espíritu Santo en nuestras mentes y corazones, que renueve nuestros pensamientos y que cambie nuestra voluntad. Si nosotros queremos mantenernos unidos, necesitamos que el Espíritu de Dios nos convierta en siervos fieles, siervos humildes, siervos sufrientes, siervos valientes. Y yo te invito a que se lo pidamos al Espíritu de Dios ahora. Señor, hemos escuchado tu palabra y tu Espíritu ha hablado a nuestras conciencias y a nuestras mentes a través del testimonio de nuestro hermano amado Pablo, que estamos deseosos de poder darle un abrazo allá en el cielo. Señor, en este momento venimos necesitados. Nuestra iglesia está creciendo, Señor, y el diablo lo sabe. Y él estará buscando maneras en que nos dividamos. Él buscará maneras de destruirnos. Nosotros queremos que tú nos preserves, Señor. Que tú guardes la unidad de esta pequeña iglesia local que tiene grandes ambiciones santas por tu nombre y por tu gloria. Señor, socórrenos. Guárdanos de nosotros mismos. Guárdanos del maligno que está acechando como león rugiente buscando a quien devorar. Líbranos de nuestro orgullo.
de esa prepotencia y esa arrogancia que quiere exaltarse y ponerse por encima de los demás. Señor, y danos corazones de siervos. Necesitamos corazones de siervos, siervos fieles, siervos humildes, siervos sufrientes, siervos valientes. Ayúdanos, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Visítanos, Señor, en esta mañana, y te lo rogamos en el precioso nombre de tu Hijo. Amén y amén.